reubicado N. D. Antes título 14, 2, 29 de julio de 1970, título 13 falsedad. Reformada su denominación, 2, 11 de junio de 1992, capítulo 1 falsificación, alteración y destrucción de moneda, reformado, 2, 11 de junio de 1992, artículo 234, al que cometa el delito de falsificación de moneda, se le impondrá de 5 a 12 años de prisión y hasta 500 días multa. Se entiende por moneda para los efectos de este capítulo, los billetes y las piezas metálicas, nacionales o extranjeros, que tengan curso legal en el país emisor. Comete el delito de falsificación de moneda el que produzca, almacene, distribuya o introduzca al territorio nacional cualquier documento o pieza que contenga imágenes u otros elementos utilizados en las monedas circulantes, y que por ello resulten idóneos para engañar al público, por ser confundibles con monedas emitidas legalmente. A quien cometa este delito en grado de tentativa, se le impondrá de 4 a 8 años de prisión y hasta 300 días multa. La pena señalada en el primer párrafo de este artículo, también se impondrá al que a sabiendas hiciere uso de moneda falsificada. Reformado, 2, 11 de junio de 1992, artículo 235, se impondrá de 1 a 5 años de prisión y hasta 500 días multa. Y, al que, produzca, almacene o distribuya piezas de papel con tamaño similar o igual al de los billetes, cuando dichas piezas presenten algunas de las imágenes o elementos de los contenidos en aquellos, resultando con ello piezas con apariencia de billetes. Y, al que marque la moneda con leyendas, sellos, troqueles o de cualquier otra forma, que no sean indelebles para divulgar mensajes dirigidos al público. Y, al que permita el uso o realice la enajenación, por cualquier medio y título, de máquinas, instrumentos o útiles que únicamente puedan servir para la fabricación de moneda, a personas no autorizadas legalmente para ello. Reformado, 2, 11 de junio de 1992, artículo 236, se impondrá prisión de 5 a 12 años y hasta 500 días multa, al que altere moneda. Igual sanción se impondrá al que a sabiendas circule moneda alterada. Para los efectos de este artículo, se entiende que altera un billete, aquel que forme piezas mediante la unión de dos o más fracciones procedentes de diferentes billetes, y que altera una moneda metálica, aquel que disminuye el contenido de oro, plata, platino, paladio que compongan las piezas monetarias de curso legal, mediante limaduras, recortes, disolución en ácidos o empleando cualquier otro medio. Reformado, 2, 11 de junio de 1992, artículo 237, se castigará con prisión de 5 a 12 años y hasta 500 días multa, a quien preste sus servicios o desempeñe un cargo o comisión en la Casa de Moneda o en cualquier empresa que fabrique cospeles, y que por cualquier medio, haga que las monedas de oro, plata, platino, paladio, contengan metal diverso al señalado por la ley, o tengan menor peso que el legal o una ley de aleación inferior. Reformado y reubicado, 2, 11 de junio de 1992, artículo 238, se le impondrá de 3 a 7 años de prisión y hasta 500 días multa, al que aproveche ilícitamente el contenido metálico, destruyendo las monedas en circulación mediante su fundición o cualquier otro procedimiento. Reformada su denominación, 2, 8 de febrero de 1999, capítulo 2 falsificación y utilización indebida de títulos al portador, documentos de crédito público y documentos relativos al crédito N.D. Se recomienda consultar el decreto por el que se crea una nueva unidad del sistema monetario de los Estados Unidos mexicanos, publicado en el DOF de fecha 22 de junio de 1992 y 6 de enero de 1994, y el aviso por el que se informa que a partir del 1 de enero de 1994, se suprime la palabra nuevo, para volver a la denominación peso del nombre de la unidad del sistema monetario, publicado en el DOF el 15 de noviembre de 1995. Reformado, 2, 9 de marzo de 1946, artículo 239, al que cometa el delito de falsificación de títulos al portador y documentos de crédito público, se le impondrán de 4 a 10 años de prisión y multa de 253,000 pesos. Comete el delito de que habla el párrafo anterior el que falsificaré, y, obligaciones u otros documentos de crédito público del Tesoro, o los cupones de intereses o de dividendos de esos títulos. Y, las obligaciones de la deuda pública de otra nación, cupones de intereses o de dividendos de estos títulos. Y, las obligaciones y otros títulos legalmente emitidos por sociedades o empresas o por las administraciones públicas de la Federación, de los estados o de cualquier municipio, y los cupones de intereses o de dividendos de los documentos mencionados.
Reformado, 11 de junio de 1992, artículo 240, al que introduzca en la República o pusiera en circulación en ella los documentos falsificados de que habla el artículo anterior, se le aplicará la sanción ahí señalada. Artículo 240 bis, derogado, 26 de junio de 2008. Capítulo 3. Falsificación de sellos, llaves, cuños o troqueles, marcas, pesas y medidas ND. Se recomienda consultar el decreto por el que se crea una nueva unidad del Sistema Monetario de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF de fecha 22 de junio de 1992 y 6 de enero de 1994, y el aviso por el que se informa que a partir del 1 de enero de 1994, se suprime la palabra nuevo, para volver a la denominación peso del nombre de la unidad del Sistema Monetario, publicado en el DOF el 15 de noviembre de 1995. Artículo 241, se impondrán de 4 a 9 años de prisión y multa de 400 a 2.000 pesos. Y, al que falsifique los sellos o marcas oficiales. Y, al que falsifique los punzones para marcar la ley del oro o de la plata. Y, al que falsifique los cuños o troqueles destinados para fabricar moneda o el sello, marca o contraseña que alguna autoridad usaré para identificar cualquier objeto o para asegurar el pago de algún impuesto. Y, al que falsifique los punzones, matrices, planchas o cualquier otro objeto que sirva para la fabricación de acciones, obligaciones, cupones o billetes de que habla el artículo 239, y b, al que falsifique las marcas de inspección de pesas y medidas. Adicionado, 12 de enero de 2016, la pena que corresponda por el delito previsto en la fracción I, se aumentará hasta en una mitad, cuando se falsifiquen sellos de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores a que se refiere la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. ND. Se recomienda consultar el decreto por el que se crea una nueva unidad del Sistema Monetario de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF de fecha 22 de junio de 1992 y 6 de enero de 1994, y el aviso por el que se informa que a partir del 1 de enero de 1994, se suprime la palabra nuevo, para volver a la denominación peso del nombre de la unidad del Sistema Monetario, publicado en el DOF el 15 de noviembre de 1995. Reformado, 9 de marzo de 1946, artículo 242, se impondrán prisión de 3 meses a 3 años y multa de 20.000 pesos. Y, al que falsifique llaves, el sello de un particular, un sello, marca, estampilla o contraseña de una casa de comercio, de un banco o de un establecimiento industrial, o un boleto o ficha de un espectáculo público. Y, al que falsifique en la República los sellos, punzones o marcas de una nación extranjera. Y, al que no ajene un sello, punzón o marca falsos, ocultando este vicio. Y, al que, para defraudar a otro altere las pesas y las medidas legítimas o quite de ella las marcas verdaderas y las pase a pesas o medidas falsas, o haga uso de estas. B. Al que falsifique los sellos nacionales o extranjeros adheribles. B. Al que haga desaparecer alguno de los sellos de que habla la fracción anterior o la marca indicadora que ya se utilizó. D. Al que procurándose los verdaderos sellos, punzones, marcas, etc., haga uso indebido de ellos. Y octavo, al que a sabiendas hiciere uso de los sellos o de algún otro de los objetos falsos de que habla el artículo anterior y las fracciones I, B y sexto de este. ND. Se recomienda consultar el decreto por el que se crea una nueva unidad del Sistema Monetario de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF de fecha 22 de junio de 1992 y 6 de enero de 1994, y el aviso por el que se informa que a partir del 1 de enero de 1994, se suprime la palabra nuevo, para volver a la denominación peso del nombre de la unidad del Sistema Monetario, publicado en el DOF el 15 de noviembre de 1995. Adicionado, 20 de enero de 1967, artículo 242 bis, se impondrá prisión de 1 a 5 años y multa de 200 a 2.000 pesos, al que en cualquier forma altere las señales, marcas de sangre o de fuego, que se utilizan para distinguir el ganado, sin autorización de la persona que los tenga legalmente registradas ante la autoridad competente. Capítulo 4. Falsificación de documentos en general, reformado, 13 de mayo de 1996, artículo 243, el delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de 4 a 8 años y de 200 a 360 días multa. En el caso de documentos privados, con prisión de 6 meses a 5 años y de 180 a 360 días multa.
Si quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena de que se trate, se aumentará hasta en una mitad más. Adicionado, 12 de enero de 2016, la pena que corresponda por el delito previsto en el primer párrafo, se aumentará hasta en una mitad, cuando se falsifiquen documentos de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores a que se refiere la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Artículo 244. El delito de falsificación de documentos se comete por alguno de los medios siguientes. Y, poniendo una firma o rúbrica falsa, aunque sea imaginaria, o alterando una verdadera, y, aprovechando indebidamente una firma o rúbrica en blanco ajena, extendiendo una obligación, liberación o cualquier otro documento que pueda comprometer los bienes, la honra, la persona o la reputación de otro, o causar un perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero. Y, alterando el contexto de un documento verdadero, después de concluido y firmado, si esto cambiare su sentido sobre alguna circunstancia o punto substancial, ya se haga añadiendo, enmendando o borrando, en todo o en parte, una o más palabras o cláusulas, o ya variando la puntuación, if, variando la fecha o cualquier otra circunstancia relativa al tiempo de la ejecución del acto que se exprese en el documento. B. Atribuyéndose el que extiende el documento, o atribuyendo a la persona en cuyo nombre lo hace un nombre, una investidura, calidad o circunstancia que no tenga y que sea necesaria para la validez del acto. F. TE 31 de agosto de 1931, B. Redactando un documento en términos que cambien la convención celebrada en otra diversa, en que varíen la declaración o disposición del otorgante, las obligaciones que se propuso contraer, o los derechos que debió adquirir. F. TE 31 de agosto de 1931, B. Añadiendo o alterando cláusulas o declaraciones, o asentando como ciertos hechos falsos, o como confesado a los que no lo están, si el documento en que se asientan, se extendiere para hacerlos constar y como prueba de ellos. D. Expidiendo un testimonio supuesto de documentos que no existen, dándolo de otro existente que carece de los requisitos legales, suponiendo falsamente que los tiene, o de otro que no carece de ellos, pero agregando o suprimiendo en la copia algo que importe una variación substancial. Y noveno, alterando un perito traductor o paleógrafo el contenido de un documento, al traducirlo o descifrarlo. Adicionada, 23 de diciembre de 1985, X, elaborando placas, gafetes, distintivos, documentos o cualquier otra identificación oficial, sin contar con la autorización de la autoridad correspondiente. Artículo 245. Para que el delito de falsificación de documentos sea sancionable como tal, se necesita que concurran los requisitos siguientes. Y, que el falsario se proponga sacar algún provecho para sí o para otro, o causar perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero. F. TE 31 de agosto de 1931, y, que resulte o pueda resultar perjuicio a la sociedad, al Estado o en particular, ya sea en los bienes de este o ya en su persona, en su honra o en su reputación, y tercero, que el falsario haga la falsificación sin consentimiento de la persona a quien resulte o pueda resultar perjuicio o sin el de aquella en cuyo nombre se hizo el documento. Artículo 246, también incurrirá en la pena señalada en el artículo 243. Y, el funcionario empleado que, por engaño o sorpresa, hiciere que alguien firme un documento público, que no habría firmado sabiendo su contenido. F. TE 31 de agosto de 1931, y, el notario y cualquier otro funcionario público que, en ejercicio de sus funciones, expida una certificación de hechos que no sean ciertos, o da fe de lo que no consta en autos, registros, protocolos o documentos. Y, el que, para eximirse de un servicio debido legalmente, o de una obligación impuesta por la ley, suponga una certificación de enfermedad o impedimento que no tiene, como expedida por un médico cirujano, sea que exista realmente la persona quien la atribuya, ya sea esta imaginaria o ya tome el nombre de una persona real, atribuyéndoles falsamente la calidad de médico o cirujano. F. TE 31 de agosto de 1931, if, el médico que certifique falsamente que una persona tiene una enfermedad u otro impedimento bastante para dispensarla de prestar un servicio que exige la ley, o de cumplir una obligación que ésta impone, o para adquirir algún derecho. B. El que haga uso de una certificación verdadera expedida para otro, como si lo hubiere sido en su favor, o alteres la que a él se le expidió. Reformada, 7 de abril de 2016, B. Los encargados del servicio telegráfico, telefónico de radio que supongan o falsifiquen un despacho de esa clase.
Adicionada, 7 de abril de 2016, vi, el prestador de servicios de certificación que realice actividades sin contar con la respectiva acreditación, en los términos establecidos por el Código de Comercio y demás disposiciones aplicables, y, reformada, 15 de enero de 1951, vi, el que a sabiendas hiciere uso de un documento falso de copia, transcripción o testimonio del mismo, sea público o privado. Capítulo B. Falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, reformado primer párrafo, 23 de enero de 2009, artículo 247, se impondrán de 4 a 8 años de prisión y de 100 a 300 días multa. Reformada, 9 de marzo de 1946, y, al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad. Y, derogada, 23 de enero de 2009 reformada, 9 de marzo de 1946, y, al que soborne a un testigo, a un perito o a un intérprete, para que se produzca con falsedad en juicio o los obligue o comprometa ello intimándolos o de otro modo. Reformado primer párrafo, 10 de enero de 1994, al que, con arreglo a derecho, con cualquier carácter excepto el de testigo, sea examinado y faltare a la verdad en perjuicio de otro, negando ser suya la firma con que hubiere suscrito el documento o afirmando un hecho falso alternando negando uno verdadero, o sus circunstancias sustanciales. Reformado, 9 de marzo de 1946, lo prevenido en esta fracción no comprende los casos en que la parte sea examinada sobre la cantidad en que estime una cosa o cuando tenga el carácter de acusado. Adicionada, 5 de enero de 1955, b, al que en juicio de amparo rinda informes como autoridad responsable, en los que afirmare una falsedad o negare la verdad en todo o en parte. Adicionado, 23 de enero de 2009, artículo 247 bis, se impondrán de 5 a 12 años de prisión y de 300 a 500 días multa, al que examinado por la autoridad judicial como testigo o perito, faltare a la verdad sobre el hecho que se trata de averiguar, aspectos, cantidades, calidades u otras circunstancias que sean relevantes para establecer el sentido de una opinión o dictamen, ya sea afirmando, negando o ocultando maliciosamente la existencia de algún dato que pueda servir de prueba de la verdad o falsedad del hecho principal, o que aumente o disminuya su gravedad, o que sirva para establecer la naturaleza o particularidades de orden técnico o científico que importen para que la autoridad pronuncie resolución sobre materia cuestionada en el asunto donde el testimonio o la opinión pericial se viertan. Cuando al sentenciado se le imponga una pena de más de 20 años de prisión por el testimonio y peritaje falsos, la sanción será de 8 a 15 años de prisión y de 500 a 800 días multa. Reformado, 30 de diciembre de 1991, artículo 248, el testigo, perito o intérprete que retracte espontáneamente sus falsas declaraciones rendidas ante cualquier autoridad administrativa o ante la judicial antes de que se pronuncie sentencia en la instancia en que las viere, solo pagará de 30 a 180 días multa, pero si faltare a la verdad al retractar sus declaraciones, se le aplicará la sanción que corresponda con arreglo a lo prevenido en este capítulo, considerándolo como reincidente. Adicionado, 10 de enero de 1994, artículo 248 bis, al que con el propósito de inculpar a alguien como responsable de un delito ante la autoridad, simule en su contra la existencia de pruebas materiales que hagan presumir su responsabilidad, se le impondrá prisión de 2 a 6 años y de 100 a 300 días multa. Capítulo sexto. Variación del nombre o del domicilio, reformado primer párrafo, 10 de enero de 1994, artículo 249, se impondrán de 10 a 180 jornadas de trabajo en favor de la comunidad. Y, al que oculte su nombre o apellido y tome otro imaginario el de otra persona, al declarar ante la autoridad judicial. Y, al que para eludir la práctica de una diligencia judicial o una notificación de cualquiera clase o citación de una autoridad, oculte su domicilio, o designe otro distinto o niegue de cualquier modo el verdadero, y tercero, al funcionario o empleado público que, en los actos propios de su cargo, atribuyere a una persona título o nombre a sabiendas de que no le pertenece. Reformada su denominación, 21 de enero de 1985, capítulo séptimo. Usurpación de funciones públicas o de profesión y uso indebido de condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas, insignias y siglas, reformado primer párrafo, 10 de enero de 1994, artículo 250, se sancionará con prisión de 1 a 6 años y multa de 100 a 300 días a quien
reformada, 2, 30 de enero de 1947, y, al que, sin ser funcionario público, se atribuya ese carácter y ejerza alguna de las funciones de tal. Reformado primer párrafo, 2, 10 de enero de 1994, y, al que sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedida por autoridades u organismos legalmente capacitados para ello, conforme a las disposiciones reglamentarias del artículo 5 constitucional. Reformado, 2, 30 de enero de 1947, a. Se atribuye el carácter de profesionista. Reformado, 2, 30 de enero de 1947, b. Realice actos propios de una actividad profesional, con excepción de lo previsto en el tercer párrafo del artículo 26 de la Ley Reglamentaria de los artículos 4 y 5 constitucionales. Reformado, 2, 30 de enero de 1947, c. Ofrezca públicamente sus servicios como profesionista. Reformado, 2, 30 de enero de 1947, d. Use un título de autorización para ejercer alguna actividad profesional sin tener derecho a ello. Reformado, 2, 30 de enero de 1947, e. Con objeto de lucrar, si una profesionista legalmente autorizados con fines de ejercicio profesional administre alguna asociación profesional. Reformada, 2, 30 de enero de 1947, y, al extranjero que ejerza una profesión reglamentada sin tener autorización de autoridad competente o después de vencido el plazo que aquella le hubiere concedido. Reformada, 2, 10 de enero de 1994, y, al que usare credenciales de servidor público, condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas, insignias o siglas a las que no tenga derecho. Podrá aumentarse la pena hasta la mitad de su duración y cuantía, cuando sean de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Mexicanas o de alguna corporación policial. Adicionado, 2, 24 de junio de 2009, artículo 250 bis, al que cometa el delito de falsificación de uniformes y divisas de las Fuerzas Armadas o de cualquier institución de seguridad pública, se le impondrá de 5 a 12 años de prisión y hasta 500 días multa. Comete el delito de falsificación de uniformes y divisas de las Fuerzas Armadas o de cualquier institución de seguridad pública, el que sin autorización de la institución correspondiente fabrique, confeccione, produzca, imprima o pinte, cualquiera de los uniformes, insignias, credenciales de identificación, medallas, divisas, gafetes, escudos, documentos, adheribles, distintivos o piezas que contengan imágenes, siglas u otros elementos utilizados en dichas instituciones. Se entiende por uniformes, divisas o insignias para los efectos de este artículo, los señalados en las disposiciones aplicables de las Fuerzas Armadas o de cualquier institución de seguridad pública. Adicionado, 2, 24 de junio de 2009, artículo 250 bis 1, se impondrá de 1 a 6 años de prisión y de 100 a 300 días multa a quien y, almacene, distribuya, posea o introduzca al territorio nacional uniformes o divisas de las Fuerzas Armadas o de cualquier institución de seguridad pública falsificadas, y, adquiera, enajene o use por cualquier medio o título, uniformes, divisas, balizaje, credenciales de identificación o insignias de las Fuerzas Armadas o cualquier institución de seguridad pública, falsificadas. Y, obtenga, conserve, facilite o enajene sin autorización los verdaderos uniformes o divisas de las Fuerzas Armadas o de cualquier institución de seguridad pública. if, cuando se utilicen vehículos con balizaje, colores, equipamiento, originales, falsificados o con apariencia tal que se asemejen a los vehículos utilizados por las Fuerzas Armadas o instituciones de seguridad pública, y b, al que utilice uniformes, balizaje, insignias, credenciales de identificación y divisas con tamaño similar o igual al reglamentario de las Fuerzas Armadas o de instituciones de seguridad pública, cuando dichas piezas, sin ser copia del original, presenten algunas de las imágenes o elementos de los contenidos en aquellos, resultando con ello objetos o piezas con apariencia similar, confundibles con los emitidos legalmente, con el objeto de hacerse pasar por servidor público. Se impondrá de 5 a 12 años de prisión y de 200 a 600 días multa a quien realice alguna de las conductas previstas en este artículo con el propósito de cometer algún delito o bien cuando el sujeto activo sea o haya sido servidor público de las Fuerzas Armadas o de cualquier institución de seguridad pública.
Para los efectos de este artículo, se entiende por uniformes, insignias, credenciales de identificación, medallas, divisas, balizaje, gafetes, escudos, documentos, adheribles, distintivos o piezas que contengan imágenes, siglas u otros elementos utilizados en instituciones de las Fuerzas Armadas o de Seguridad Pública o Procuración de Justicia, los señalados en las disposiciones aplicables de dichas instituciones, y solo se considerarán auténticos los que sean adquiridos, distribuidos o enajenados por personas autorizadas para ello, o a quienes se les haya adjudicado el contrato respectivo por la institución competente, conforme a las disposiciones aplicables. Capítulo octavo. Disposiciones comunes a los capítulos precedentes. Artículo 251. Si el falsario hiciere uso de los documentos u objetos falsos que se detallan en este título, se acumularán la falsificación y el delito que por medio de ella hubiere cometido el delincuente. Artículo 252. Las disposiciones contenidas en este título no se aplicarán sino en lo que no estuviere previsto en las leyes especiales o no se opusiere a lo establecido en ellas.